Bueno, ya tengo el examen hecho, lo voy a explicar sobre él ya hecho para que tarde menos. El primero dice: dibuja un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida 70 milímetros y en el que uno de sus catetos mida 2/3 de la longitud del otro cateto. Bueno, pues cuando conocemos las proporciones del rectángulo ya sabéis que tenemos que construir uno cualquiera que tenga esas proporciones. Si los catetos son uno 2/3 del otro, lo que he hecho ha sido sobre una recta cualquiera he colocado 3 veces la misma medida y eso sería uno de los catetos. En cuanto he acabado de poner las 3 veces esa medida arbitraria, la que yo he querido, una perpendicular, y he colocado 2 veces la misma medida que había colocado aquí. De tal manera que este cateto pues van a ser 2/3 de este. Eso me da la hipotenusa, que obviamente no mide 70. La extiendo hasta que mida 70, ¿de acuerdo? La extiendo. ¿Qué ocurre si me hubiese salido más grande? Pues entonces la hubiese tenido que disminuir. Es decir, yo tengo que colocar sobre la hipotenusa que me ha salido los 70 milímetros que me piden que tenga la hipotenusa. Y una vez que la he colocado, ya trazo una perpendicular y extiendo el cateto hasta que se corten y ahí saco la solución, porque los triángulos tienen que ser semejantes. Si la hipotenusa me hubiese salido por aquí, pues bajaría por aquí el otro cateto y lo mismo, me saldría el rectriángulo más pequeño, pero en este caso el que yo elegí arbitrariamente pues era más pequeño que el que me pedían. Y así está terminado el ejercicio 1. En el ejercicio 2 me piden un triángulo semejante al dado cuyo perímetro sea 12. Este es el que me dan, este pequeño. ¿Qué es lo que hago? Pues coloco sus 3 lados A, B y C, uno a continuación del otro, en una recta de tales. En la otra coloco los 12 centímetros que me piden que tiene que tener el perímetro del triángulo que tengo que dibujar. Entonces, el perímetro de mi triángulo, el que me dan, es al perímetro del que me piden, como cada uno de los lados es a su correspondiente lado. Entonces, una vez que he colocado aquí los 12 centímetros, he unido con este extremo en donde acababa C, ¿vale? Con el compás coges la medida de A, la pones aquí, coges la medida de B, la pones a continuación y coges la medida de C y la pones a continuación. Y después en la otra recta, que tiene una inclinación cualquiera, da igual, colocas los 12 centímetros. Entonces unes este extremo con este y luego trazas paralelas por las divisiones de los lados. Y en la recta de arriba lo que vas a obtener son los lados del triángulo equivalente a este, o bueno, mejor dicho, semejante a este, pero con perímetro 12. Entonces coges la medida A con el compás y la transportas aquí para hacer un triángulo semejante que tiene que tener los lados paralelos. Lo puedes montar encima o puedes construirlo aparte con los lados A, B y C. Si tú coges A, B y C y construyes un triángulo aquí con estos 3 lados, pues te va a salir semejante al que te dan, pero con perímetro 12. También se podía hacer encima, que es lo más rápido. Aquí colocas la medida de A'. Obviamente esto sería C' y esto de aquí B', que lo tendría que haber identificado. ¿De acuerdo? Vale, el ejercicio número 3 me pedía dibujar un triángulo del que conocemos sus ángulos y el radio de la circunferencia inscrita. Nuevamente conocemos las proporciones del triángulo, por tanto podemos construir uno cualquiera con el ángulo A de 45 y el ángulo C de 60. Y eso es lo que he hecho. He dibujado una línea cualquiera y sobre ella en un extremo los 45 grados, que eso sería el ángulo A, y en el otro, este sería el B, que no lo bueno, si lo conozco me va a salir automáticamente. En el otro lado los 60 grados. ¿Cómo se hace eso? Pues recordemos que para poner 45 grados sobre una recta cualquiera, lo que hacemos es posicionar esos 45 grados con uno de los lados alineados, colocar en el extremo contrario el cartabón, ahí, y una vez que lo tenemos, deslizamos la escuadra hasta que pase por el punto que queremos y ahí tenemos los 45 grados.
De la misma manera, para poner 60 grados, elegimos el ángulo de 60 en el cartabón, que es este, lo alineamos con la recta que tenemos ahí, ponemos la escuadra en el lado opuesto al ángulo deseado, que sería en este caso este, y desplazamos el cartabón hasta que pase por el punto que queremos, que en este caso era ahí. ¿Vale? Bien, entonces yo tengo ya un primer triángulo que cumple las condiciones angulares del enunciado, porque tiene un ángulo de 45 y otro de 60, obviamente el tercero será 180 menos 60 y menos 45. Y lo que hago es hallar su incentro, porque me dan el radio de la circunferencia inscrita. ¿De acuerdo? Entonces, hallo su incentro. La circunferencia inscrita, evidentemente, en este triángulo no va a tener de radio 2, pero la circunferencia inscrita del triángulo buscado tiene el mismo centro porque tiene que ser tangente a estas tres rectas, o sea, a las paralelas a estas, y por tanto la dirección del radio de la circunferencia va a ser perpendicular a los lados y la posición del incentro se va a mantener. Eso porque además está claro que ángulos de lados paralelos son iguales. La bisectriz de este ángulo va a coincidir obviamente con la bisectriz de todos los ángulos que tengan su vértice en esta línea y sus lados paralelos a estos dos. El caso es que el incentro se conserva. Entonces, dibujamos una circunferencia de radio 2, que es esta, la he dibujado flojito porque no es solución. Esta circunferencia tiene de radio 2 y una vez que la tengo, lo que hago es trazar tangentes a esa circunferencia, que serían estas líneas, para obtener el triángulo definitivo, que sería este, ABC, y que es la solución, y por eso está más marcado. ¿Vale? Aquí he colocado los 20 para indicar que esta circunferencia tiene de radio 2. Entonces, quizá lo tendría que haber hecho más angulado la indicación y encima de la línea, porque esto está incorrectamente señalizado. Pero bueno, no es un ejercicio de acotación, pero tendríamos que usar siempre las normas de acotación de manera habitual. Bueno, pasamos al pentágono, que era un ejercicio muy sencillo de 6 centímetros de altura. Lo que he hecho ha sido dibujar un pentágono cualquiera, que es este chiquitín, ¿vale? A partir de un lado, aquí es mucho mejor a partir de un lado que a partir de o que dentro de una circunferencia. Bueno, en realidad es igual, podríamos haberlo dibujado también dentro de una circunferencia. El caso es dibujar un pentágono cualquiera. Yo lo he dibujado a partir del lado. Aquí tengo el lado, levanto una perpendicular, me he llevado la medida del lado sobre esa perpendicular y después desde el punto medio de la base, con pincho el compás, abro hasta aquí y me sale la medida de la diagonal, que es esta. Entonces con esa medida hallo este vértice de arriba. Entonces la altura del pentágono es esta. ¿Qué pasa? Que no es 60, es 58 o algo así. Entonces lo que hago es poner 60 y 60 me sale aquí. Esto es 60. ¿De acuerdo? Entonces el pentágono que busco es homotético con este. Y el centro de homotecia dijimos que era el punto que no se había movido. Es decir, la altura inicial era esta y yo he puesto un poquito más. Pero este extremo de la altura sigue estando en el mismo sitio. Por lo que esto es el centro de la homotecia que yo he establecido. Y si este es el centro de la homotecia, tengo que hacer una línea a cada uno de los vértices para hallar la figura homotética, que sería esta. ¿De acuerdo? Como este vértice sé dónde va a estar, porque tiene que estar a 60 de ese centro, ahí hago paralela hasta que llegue a la línea de homotecia, ahí. Paralela en la otra dirección, paralela, y ya me saldría el hexágono que busco. Claro, si no me acuerdo de la homotecia, pues no puedo hacer el ejercicio. Bueno, podría hacerlo también por otras formas, pero esta es la más rápida. Por tales, hallando el lado correspondiente a una altura de 60 por tales. Por ejemplo, si a este lado le corresponde esta altura, pues a esta altura le correspondería ¿qué lado? Eso lo pongo en unas rectas de tales y me saldría el nuevo lado. Podría haberlo hecho así también, pero se tarda más.
Bueno, el ejercicio 5 me pedía dibujar una estrella de 8 puntas inscrita en una circunferencia de radio 35 y con centro el punto dado. Entonces me daban el centro de la estrella o de la circunferencia circunscrita. Entonces cogemos 35 en nuestro compás y dibujamos la circunferencia. Como es de 8 puntas, tengo que dividirla en 8 partes. ¿Cómo se divide una circunferencia en 8 partes? Se hacen 2 diámetros perpendiculares y otros 2 que formen 45 grados con los anteriores. Por tanto, se puede hacer perfectamente con la escuadra y el cartabón esa división de la circunferencia en 8. Cojo la escuadra y cojo el cartabón, hago la primera línea, después hago la otra, así, con este lado de la escuadra hago esta de aquí y luego perpendicular a esta me saldría la otra. Una vez que tengo dividida la circunferencia en 8 partes, ya tengo las posiciones de las 8 puntas. ¿Cuánto tengo que contar? Pues dijimos que el paso, que es cuánto tengo que contar de un polígono estrellado, siempre tenía que ser inferior a la mitad de las puntas, porque es una construcción simétrica y por tanto cuando sobrepasamos la mitad obtenemos la misma estrella que antes de haber llegado a esa mitad. Y luego tampoco puede ser el paso divisor del número de puntas, porque entonces se me cierra la estrella antes de tiempo y lo que se me forma es un polígono con la mitad de lados, no se me forma una estrella. Por tanto, eso hace que el paso 1 me daría un octógono normal, ¿vale? 1, 1, 1, 1, 1 y no sería estrellado. El paso 2 me daría 2 cuadrados, porque 2 es divisor de 8, perdón. La mitad de 8 es 4, por tanto el paso 4 queda descartado, aparte de que si haces paso 4 te queda una línea. En todo caso, 4 sigue siendo divisor de 8 y por tanto no nos daría una estrella. Y el único paso posible es 3, que es lo que hay que contar. Entonces empiezo aquí, 1, 2 y 3, línea de ahí a ahí. 1, 2 y 3, línea de ahí a ahí. 1, 2 y 3, línea de ahí a ahí. 1, 2 y 3, línea de ahí a ahí. 1, 2 y 3, línea de ahí a ahí. Y así sucesivamente hasta que se me cierre la estrella, que se me va a cerrar siempre en el punto en el que he empezado, es decir, arriba. Era muy fácil este ejercicio. Bueno, y ya lo siguiente es teoría pura y dura, era habérselo estudiado. No obstante, voy a dar las respuestas, ¿de acuerdo? Responde lo más brevemente posible a las siguientes preguntas relativas a la elipse. La primera era una definición de elipse y ya sabéis que la elipse se define como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a 2 puntos fijos llamados focos es constante e igual a la longitud de su eje mayor 2a. Y aquí está la formulita, PF más PF' tiene que ser igual a 2a, siendo P un punto de la elipse y F y F' los dos focos y 2a la longitud del eje mayor. ¿Cuáles son los elementos que definen la elipse? Ayúdate con un dibujo para señalarlos. Pues son los ejes, los vértices y los focos. Entonces aquí, como he hecho un dibujo, pues tenemos AB, eje mayor, CD, su mediatriz y los focos colocados teniendo en cuenta que se hallan poniendo en el compás la medida desde O hasta A, pinchando en C y salen esos focos. ¿Qué relación existe entre las dimensiones que definen una elipse? Indica cuáles son estas dimensiones. Bueno, algunos lo habéis hecho en un dibujo y yo lo que he hecho ha sido explicar cuáles son. Las dimensiones son A, distancia del centro a A o a B, B, distancia del centro a C o a D, C, distancia del centro al F1 o F2. Y luego la relación es A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, es decir, forman un triángulo rectángulo de hipotenusa A. Luego la siguiente pregunta dice qué circunferencias especiales existen en relación con la elipse y cuáles son sus propiedades. Entonces existen dos circunferencias que son la circunferencia principal, vamos a subrayar circunferencia principal, y las circunferencias focales. La circunferencia principal tiene de centro O y de radio A. Bueno, de radio OA, que es A. Uniendo sus puntos con alguno de los focos y trazando una perpendicular, obtengo una tangente a la elipse. Eso es lo que tenía que poner.
Luego tengo las circunferencias focales que tienen de centro uno de los focos y de radio 2A. Reúnen los puntos simétricos respecto a alguna tangente del otro foco. ¿Qué información sobre una elipse me proporcionan un foco y una tangente? Pues la proyección del foco sobre la tangente es un punto de la circunferencia principal y el simétrico del foco respecto a la tangente es un punto de la focal del otro foco. Y esto era todo, ¿de acuerdo? Ahora subo una foto del examen resuelto con este vídeo. Chao.